Bienvenidos a una nueva edición de Derecho al Punto, un espacio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde analizaremos los temas más importantes desde la mirada del derecho. Esta semana nos enfocaremos en los mecanismos del derecho para proteger a las mujeres que se dedican a la política de las conductas machistas. Por esta razón, damos la bienvenida a nuestra invitada de esta semana. Hoy nos acompaña la ex primera ministra Violeta Bermúdez, magíster en Derecho, con mención a Derecho Constitucional, grado otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de la Facultad de Derecho de esta casa de estudio desde el año 2003, especialista en género y poblaciones vulnerables y políticas públicas. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Para comenzar con el tema, queríamos preguntar, ¿en qué consiste el acoso político contra las mujeres? El acoso político es toda manifestación de violencia contra las mujeres que están ejerciendo un cargo público o que están en proceso de postulación a un cargo público, que tiene por objetivo fundamental limitar su acceso a la política, su participación en política, menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos. En consecuencia, significa una restricción al derecho, al libre derecho al ejercicio de la participación política de las mujeres, fundamentalmente porque son ellas las que en su mayoría sufren esta violencia. Claro, para comprender la discriminación en la política tenemos que retrotraernos al momento del inicio de nuestros estados constitucionales. Hay que recordar que la llegada de las mujeres a la política, vamos a decir que ha sido una llegada tardía, no porque las mujeres no hayamos querido participar en política, sino porque históricamente las mujeres no hemos sido reconocidas como ciudadanas y por tanto con el derecho de elegir y ser elegidos, sino hasta muy entrado el siglo XX. Por ejemplo, en el Perú, recién el 7 de septiembre de 1955 se hizo una modificatoria a la entonces Constitución de 1933 para otorgarle la ciudadanía a las mujeres. Por primera vez en el Perú, las mujeres postularon, por ejemplo, al Parlamento en 1956. Y evidentemente esta situación ha suscitado una serie, vamos a decir, de reacciones adversas de muchos políticos, porque el ingreso de las mujeres, hay que decirlo de manera clara, significa el desplazamiento de hombres que tenían el 100% del monopolio del ejercicio de la política, y cuando las mujeres irrumpimos al ámbito del ejercicio del poder, lamentablemente muchos señores no tienen una reacción favorable hacia esta situación, y las organizaciones políticas, que son el reflejo de sociedades machistas en las que vivimos, también genera obstáculos muchas veces muy sutiles para evitar que las mujeres puedan acceder a cargos públicos. Por ejemplo, uno de los obstáculos que es muy frecuente y que es reportado por muchas mujeres y ha sido reportado desde el inicio de nuestro ejercicio de la ciudadanía, es, por ejemplo, los lugares de las reuniones o también los horarios de las reuniones. La mayoría de mujeres, sobre todo las mujeres en edad reproductiva, tienen además responsabilidades que han venido asumiendo históricamente en lo que significa la tarea de cuidados y protección de la familia. Por tanto, hay horarios que son más complicados que otros para poder ejercer actividades fuera del hogar. Ahora, en tiempos de pandemia, las cosas se han complicado más todavía porque en general en las familias somos mayoritariamente las mujeres las que tenemos que supervisar las tareas de cuidado, las que tienen hijos menores de edad en escuela, que los chicos participen en las clases remotas, etcétera, etcétera. Estas situaciones, que son situaciones de la vida real,
se ven agravadas cuando además al interior de las organizaciones políticas o cuando ya la mujer ejerce un cargo público en un espacio de participación política, se encuentran con colegas que tratan de minimizar su participación, que programan reuniones en horas que para ellas son imposibles o que cuando quieran hacer el uso de la palabra las interrumpen o bloquean sus iniciativas sin dejarles la posibilidad de ejercer, una ciudadanía plena. En este sentido, ONU Mujeres acaba de identificar el dato de que las mujeres dedican 3 veces más el tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En el caso del Perú, el estudio más reciente fue el realizado por INEI en el 2015. Efectivamente, las mujeres en general, y el INEI hizo un estudio sobre el uso del tiempo, las mujeres le dedicamos más del doble de horas que le dedican los hombres a las tareas de cuidado, ¿no? Y esto es a nivel nacional, y este estudio del uso del tiempo es del 2015, imagínate. Ahora, con el tema de la pandemia, yo pienso que tarea de cuidado no es solamente el doméstico, es el preocuparte por las personas adultas mayores de la familia, el atender las necesidades de las personas con discapacidad, el supervisar que todo funcione bien en el entorno, no solamente físico, sino también afectivo y de relaciones humanas en la familia. Entonces, estamos hablando de una complejidad de tareas que históricamente ha estado sobre los hombros y sobre las manos de las mujeres. Cada vez las generaciones más jóvenes tienden a evaluar que es necesario un trabajo compartido, y eso también es fundamental para que las mujeres realmente tengan las condiciones óptimas de ingresar a la vida política. Una herramienta del derecho que aprobamos y que promulgamos durante el periodo en el que me tocó estar en la presidencia del Consejo de Ministros fue precisamente una ley que aprobó el Congreso, la Ley 31.155, que es la ley que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres. En el Perú ya teníamos la Ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que nos daba un marco de protección también frente a situaciones de acoso en la política. Sin embargo, se evaluó que era fundamental tener una ley específica que aludiera al acoso político contra las mujeres o el acoso contra las mujeres en la vida política, para hacer visible que esta es una forma de discriminación que limita las posibilidades del ejercicio del poder político para las mujeres, ¿no? Frases, ustedes, si uno ve rápidamente, ¿no? Rápidamente las noticias, nos damos cuenta de qué forma se agrede a las mujeres políticas y de qué forma se agrede a los hombres, ¿no? ¿Qué términos se utilizan? ¿Cómo se trata de menospreciar su opinión? ¿Cómo se trata de descalificar muchas veces su participación? Entonces, con esta ley se ha querido hacer visible esas manifestaciones que existen en la realidad para que las organizaciones políticas, pero también toda la sociedad, tome conciencia de que al reforzar estas malas prácticas que menoscaban los derechos de las mujeres, en realidad estamos siendo no solamente una sociedad menos democrática, sino una sociedad que vulnera el derecho a la participación política de la mujer. Estamos hablando de derechos humanos de las personas. Las mujeres y los hombres formamos parte de esta sociedad en nuestras múltiples diversidades, ¿no? Entonces, cada persona en sí es un ciudadano, ciudadana que merece no solamente el respeto, sino el ejercicio efectivo de sus derechos. Y muchas veces estas situaciones de acoso político hace que las mujeres se disuadan de participar en política. Hace algunos años, una profesora precisamente de la Universidad Católica, la profesora Patricia Ruiz Bravo de Ciencias Sociales, ella hizo una serie de encuestas a mujeres que habían participado, por ejemplo, como regidoras o como candidatas a regidurías en diversas regiones del país. Y lo que decían las personas, estas mujeres que luego que habían sido elegidas, que nunca más se iban a presentar a la reelección,
porque lo que habían pasado en su vida personal era tan terrible, ¿no? Porque recibían insultos, recibían menosprecio, incluso algunas violencia de sus propias parejas, ¿no? Por haber estado participando en un espacio público. Como la gente las criticaba o hablaba mal de ellas, las parejas no querían que sigan participando en política. O sea, el costo de participar en política para las mujeres es un costo bien alto si es que la sociedad continúa poniendo este tipo de obstáculos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos esenciales para tipificar un acto de acoso político? Para tipificar un acto de acoso político tenemos que remitirnos a la ley que hemos comentado, que es la 31.155, publicada el 7 de abril de este año, que nos indica en su artículo tercero que el acoso político es cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica, en forma individual o en forma grupal, de manera directa o a través de terceros, o haciendo uso incluso de cualquier medio de comunicación o redes sociales, y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. El acoso político, y por eso se denomina acoso político, o sea, es el acoso con un apellido, porque se orienta precisamente a limitar el ejercicio de los derechos políticos de la persona a quien se dirige. Sobre el caso sonado del incidente del premier Bellido y la congresista Patricia Chirinos, ¿sería este un ejemplo de acoso político? Muy interesante el caso, ¿no? Para analizar desde la perspectiva jurídica. ¿Estábamos ante una situación de acoso político o estamos ante una situación de violencia verbal y podríamos decir que hasta psicológica se ha tenido el efecto de causar un daño en la salud mental de esta señora, de la congresista? Y aquí yo quisiera precisar que no basta que la violencia sea contra una persona que ejerce un cargo de poder. O sea, no basta en este caso, por ejemplo, que la violencia sea dirigido contra una mujer congresista por el hecho de ser mujer. Hasta ahí hay un caso típico de violencia de género, porque se ha referido a ella precisamente con el comentario y atribuido al hecho de que es mujer. Pero, ¿es o no es acoso político? En realidad, la intervención de este señor, al parecer, todavía eso es materia de investigación, se tendría para definir si es violencia contra la mujer, violencia de género, está clarísimo si es que se hubiera producido en los términos que conocemos. Pero ¿es o no es acoso político? Esta actitud, este comentario del señor tenía por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, ahí me parece que este ingrediente tal vez faltaría. Entonces, estamos ante una situación, y eso es bien importante, por eso te agradezco el ejemplo, para que nosotros, desde la perspectiva del derecho, diferenciemos que no necesariamente todas las conductas de violencia contra las mujeres que detentan un cargo público o que postulan un cargo público es necesariamente acoso político. El acoso político se orienta a limitar el derecho a la participación política de la mujer. Por eso te digo, en el caso hay que examinar violencia, de acuerdo a todos los elementos que tenemos, violencia de género existe. Vamos a ver si esa violencia puede ser calificada como acoso político o no, de acuerdo a las investigaciones que se presenten entiendo que se va a investigar en la Comisión de Ética. Sobre la ley 31.155, ¿nos puede comentar sobre su aplicación?
no requiere mayor reglamentación, la ley está vigente. Esta ley es bien interesante porque tiene un rol promotor, un rol educativo, involucra a varios sectores, por ejemplo, no solamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino a todo el sistema de justicia o Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es lo que se conoce como el Sistema de Justicia de Género, al Ministerio de Educación, como ya mencioné, al Ministerio de Cultura y sobre todo a los órganos del sistema electoral y a los partidos políticos. A estos últimos, a los partidos políticos, les exige que modifiquen sus estatutos y que establezcan también las previsiones necesarias para evitar que se produzcan situaciones de acoso político como práctica de la organización o como práctica del, entre comillas, mal ejercicio de las relaciones en el ámbito político. Y de otro lado, plantea la creación de algo que yo creo que va a ser muy interesante para futuras investigaciones, y es que al interior del Ministerio de la Mujer se cree un observatorio nacional del acoso político de las mujeres. Este observatorio nos va a ayudar a documentar casos concretos donde podremos identificar qué situaciones de violencia o acoso político se dan contra las mujeres en política, qué variantes hay de acuerdo o qué tipología hay de acuerdo al lugar en que se producen. Por ejemplo, es el mismo tipo de acoso el que se produce en zona urbana, en zona rural, el mismo que se produce contra una mujer como candidata o contra una mujer como autoridad. ¿Cuáles son las formas de acoso político más frecuentes? Porque cuando una institución no existe jurídicamente, en realidad no hay forma de documentarla. Es lo que pasaba con la violencia contra las mujeres. Mientras no había ninguna norma que permitiera a la mujer denunciar estos hechos, se registraba como lesiones, pero lesiones también podría ser un asalto o producto de un asalto a mano armada en la esquina para robarme un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que exista la figura del acoso político nos va a permitir documentar estas situaciones y establecer el tipo de situaciones de acoso por las que viven las mujeres que quieren usar plenamente su derecho de participación en la vida política y, como respuesta, desde la política pública, encontrar medidas eficaces para superarlo como sociedad, porque el acoso político nos involucra, como bien señalaste, a todos. Debe ser un objetivo nacional erradicarlo para realmente decir que estamos viviendo en una democracia que permite la igualdad de oportunidades para todas las personas de nuestro país. Muchas gracias, profesora Violeta Bermúdez, por acompañarnos en esta ocasión y aclararnos el panorama sobre este tema que seguirá en agenda en las próximas semanas. Creo que algo que es importante destacar es que todas las personas tenemos derecho a participar en la vida política y los estados tienen la obligación de generar los mecanismos necesarios para que la participación en política se dé en condiciones de igualdad, sin discriminación, sin ningún acto de violencia y, por tanto, erradicando cualquier manifestación o expresión que pueda importar acoso político contra las mujeres. Muchas gracias a ti, Isabel. Esperamos que les haya gustado la entrevista. Coméntenos qué temas desean que se trate en nuestro siguiente programa. Esto ha sido Derecho al Punto, un espacio para tratar los temas más importantes de la semana desde la mirada del derecho.